Presentamos Derecho Urbano e Inmobiliario, las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Conduce Edgar Barajas Ortiz, un programa de La Voz del Derecho, radio especializada. Bienvenidos a nuestro programa Derecho Urbano e Inmobiliario de La Voz del Derecho. Un saludo a la gente que está caminando en las calles, en los apartamentos, en la costa, en Panamá, en Venezuela, en Ecuador, que nos escuchan en los llanos, en la costa pacífica. Un saludo especial al doctor José Gregorio Hernández, que dirige La Voz del Derecho. Y hoy, en especial, vamos a hacer un programa académico muy serio que tiene que ver con la reforma a la justicia. Pero aquí, queridos estudiantes, siempre traemos personas expertas. Hoy nos acompaña el doctor Germán Bula Escobar, quien fue presidente del Consejo de Estado, ha sido magistrado de la Sala de Consulta y Servicio Civil, ha sido ministro de Educación, ha sido embajador, mejor dicho, es experto también en magíster en economía, experto en cibernética, es conjuez de conciliación en Cámara de Comercio. La hoja de vida bastante abundante, pero conoce profundamente el tema de la justicia en Colombia. Bienvenido, doctor Germán. Muchas gracias, doctor Edgar. Muy amable. Bueno, queridos alumnos, nos acompaña especialmente Germán Bula precisamente para hablar de ese tema tan trascendental que es la carencia como tal de un elemento vital que es la justicia. Y vamos a hacer básicamente 3 preguntas para que el alumnado allá sepa que estamos planteando hoy en La Voz del Derecho el tema del acceso a la justicia. ¿Cuál es el diagnóstico genérico de la situación de justicia en Colombia, doctor Germán? Bueno, yo quiero hacer primero una declaración, y es que todo sistema, para ser viable, es decir, para poder permanecer en el tiempo, tiene que exhibir una virtud que es la adaptabilidad. Es decir, los seres humanos somos seres adaptativos, por eso permanecemos en el tiempo. Cuando no nos podemos adaptar más, pues nos vamos, ¿verdad? Las entidades que no se adaptan, como el Seguro Social en su tiempo, ¿verdad? El ICSE, que ya nadie se acuerda de él, construcciones escolares, el INSFOPAL, no son adaptativas y tienden a morir, ¿verdad? No fue adaptativo BlackBerry, murió. No fue adaptativo Panam, la mayor aerolínea del mundo, murió. Eso significa que reformar no es un asunto dramático, es un asunto que hay que estar haciendo con cierta frecuencia en las organizaciones. ¿Para qué se reforma? Precisamente para adaptarse a las circunstancias del entorno. Entonces, la primera declaración. La segunda, en el caso colombiano, y por eso se habla tanto de la reforma a la justicia, de la reforma política, de la reforma agraria, en esas 3 reformas, para ser exactos, lo que se entiende es que hay una reforma especial porque estamos bastante rezagados. Entonces no es la reforma habitual para adaptarse rápidamente a cambios que están acaeciendo, sino que son reformas un poquito más trascendentales. Eso significa que en la justicia, debiéndose haber hecho reformas adaptativas desde hace bastante tiempo, no se han hecho. Se han hecho unas cuantas pequeñas reformas que son insuficientes. Está pendiente la asignatura, reforma a la justicia. Y claro, como bien pregunta el doctor Barajas, eso requiere un diagnóstico. Y resulta que el diagnóstico, en verdad, no existe. No existe ni siquiera suficiente información para hacer una reforma sesuda a la justicia. De allí que los distintos intentos de reforma hayan sido parciales, algunos incluso equivocados, y se preguntaba precisamente Rodrigo Primni por allá por el año 14, ¿con qué información vamos a hacer la reforma a la justicia si resulta que no hay buena información sobre la justicia en Colombia? Entonces, sería lo primero que diría. Ahora, hay unos diagnósticos generales, intuitivos o experienciales,
pero que no tiene suficiente data dura. La data dura más importante la hizo, entre otras cosas, Planeación Nacional junto con el DANE. O sea, la hizo el DANE, digamos, en consorcio con Planeación, y la expuso Planeación. Y es un estudio por allá del año 2017 sobre acceso a la justicia en Colombia. Eso es lo más reciente e importante que hay. Es un estudio bastante serio, bastante bueno. Pero no hay buena data. Hay un diagnóstico general que dice básicamente a 3 asuntos, diría yo. Uno, al tema de la política y la rama judicial, ¿no? ¿Es la rama judicial politizada? ¿No es politizada? ¿Hay clientelismo? ¿No hay clientelismo? ¿Se inclina en sus providencias así o asá? ¿Elige o no elige al fiscal por razones políticas? Etcétera, etcétera. Ese es un tema, que es un tema del poder, de las ramas del poder, de los equilibrios de poder. Hay un segundo tema que es el tema ético, ¿no? Es decir, ¿tenemos suficiente confianza en la judicatura en Colombia? ¿Cuántos jueces torcidos hay en Colombia que no merecen el nombre de tales, etcétera? ¿En qué niveles? ¿En qué regiones? ¿Por qué circunstancias? Ese es otro tema. Y un tercer tema es la celeridad de la justicia. Es decir, justicia que demora demasiados años, pues en el fondo se ha dicho desde siempre, no es un invento mío, ni es una novedad, ni se sabe quién lo dijo porque es demasiado obvio, no es justicia. Es decir, la justicia debe ser relativamente célere, ¿no? Para que sea tenida como tal, como justicia. Entonces, ese es el diagnóstico grueso, no hay más. Y sobre la base de ese diagnóstico grueso, que es para mi modo de ver insuficiente, se quieren hacer reformas a la justicia. Yo sería partidario de que los diagnósticos fueran mucho más finos, de manera que las propuestas de reforma a su vez lo fueran también. Propuestas de reforma más acabadas, más pensadas, más trabajadas, ¿verdad? Más buriladas, digamos, como un artesano burilando un pedazo de madera en pasto, ¿no? ¿Verdad? Haciendo una cosa bien hecha, ¿verdad? Un artesano del sombrero volteado tejiendo bien su sombrero. Eso tiene que ser bien tejido y somos chambones, doctor Barajas, en las reformas de nuestro país. Ahí, permítame, agrego algo. Al comienzo de este programa planteé el tema de la percepción, que una cosa es la justicia, que sí hay estadísticas de la demora, por ejemplo, en los procesos, la congestión judicial, que también es un problema de la justicia, pero se han planteado diferentes cosas sueltas. Aquí hace una semana estuvo el doctor Gómez Aranguren planteando una alta corte de 9 magistrados vitalicios y haciéndolo comparativo con el derecho internacional en diferentes países, no solamente de Europa, sino también en Latinoamérica. De pronto esos experimentos pueden calar porque se ha burocratizado, se ha politizado, y el poder que tiene la justicia de elegir. Acabamos de ver el tema de la elección de un fiscal que no tenía razón de ser, demorar tanto, pero bueno, en últimas se hizo. Pero ahí cobran intereses, digámosle, que no son los más viables, los más éticos para ese manejo que se tiene de la justicia. Entonces, y la justicia falla de los hogares, la justicia falla de la ética, la justicia falla de la desigualdad, la justicia falla en un Estado cuando espera algo del Estado, y a título de ejemplo a alguien le hackean su cuenta, le sacan una plata y es perdido prácticamente poner la denuncia, porque se demora años una denuncia penal. Pero no solamente estoy hablando de la justicia penal, sino toda la justicia, la civil y agraria, la jurisdicción contenciosa administrativa, la justicia comercial, incluso los procesos de conciliación también son bastante demorados. Entonces, ¿cuál es el planteamiento central, doctor Germán, suyo, para que el país lo escuche en este momento? Bueno, doctor Edgar, usted tocó 2 de los 3 temas que yo dije. El primero es el tema del poder.
Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que la justicia colombiana es bastante menos politizada de lo que se afirma por allí. Lo que pasa es que el tema de la justicia es muy útil para hacer campañas políticas. Entonces todo el mundo habla de la... Pero vamos a mirar las cosas de manera serena. La elección de la fiscal. La elección de la fiscal es sencillamente el resultado de un modo de votación que implica que uno de los 3 nombres tiene que alcanzar un mínimo de votos, y cuando se alcanzó el mínimo de votos, ¿no?, se proclamó el nombre de la nueva fiscal. Eso es todo. Yo no sé a quién se le ha ocurrido en este país que las salas plenas del Consejo de Estado y de la Corte Suprema tienen la capacidad de ponerse de acuerdo en relación con un tema. Eso es porque no tienen ni la más remota idea de cómo funcionan esas salas. En esas salas, cada magistrada, cada magistrado es absolutamente independiente. Y no existe como la posibilidad, yo no me los imagino, digamos, a los 31 consejeros de Estado, nunca sucedió eso durante los 8 años que yo estuve allá, ni me imagino a los 20 y tantos de la Corte Suprema de Justicia reunidos en un conciliábulo diciendo manipulemos así, hagámoslo de tal manera. Yo me puedo reunir con 3 o 4 que son mis amigos para decir, oiga, tenemos que apoyar más a esta candidata porque es mucho mejor para el país, o por lo que sea, ¿verdad? Pero esas conspiraciones, ¿no?, colectivas de 31 personas en el Consejo de Estado y de 20 y tantas en la Corte Suprema de Justicia, eso solo cabe en la cabeza calenturienta de las personas que se dejan influir por la propaganda política. Eso no sucede de esa manera. Por esa razón, digamos, hacer una corte de 9 como en los Estados Unidos, sí, pero la Corte de 9 de los Estados Unidos tiene que tener en cuenta que tiene 51 cortes estatales, ¿verdad?, que son también cortes supremas, ¿sí?, en cada uno de los estados, etcétera. Es decir, no se pueden comparar las cosas de esa manera tan sencilla. Pero me voy a referir ahí en el tema del poder también a un tema ético que es, usted recuerda, doctor Edgar, que hace unos años, ¿no?, había quien se rasgaba las vestiduras y se batía por hacer un tribunal de aforados, ¿no?, porque en la Corte Constitucional 1 magistrado y en la Corte Suprema de Justicia 3 magistrados, y unos años antes en el Consejo Superior de la Judicatura 2 magistrados, digamos, tuvieron conductas tachadas de no éticas. Ahora yo le pregunto, si se hubiera hecho un tribunal de aforados en el año 2015, ¿qué hubieran hecho esos 9 o 7 sujetos, ¿no?, desde el año 15 hasta hoy? No, terrible. ¿Cuántos escándalos de alta corte? Lo que pasa es que el escándalo de alta corte es muy erosivo, es grave, por un latinajo muy viejo, es corruptio optimi pessima. La corrupción de los mejores es lo peor. Cuando hay corrupción en la alta magistratura, pues es como si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se la salará? Pero fíjese que esa idea del tribunal de aforados hoy sería el verdadero desastre, ¿sí? Tendríamos 7 o 9 magistrados, ¿verdad?, togados haciendo nada, investigando a quién, o inventándose, haciendo una cacería de brujas, porque entre otras cosas desde entonces salían como de a 10 magistrados por cada uno para investigar, ¿no? O sea, tendríamos, mientras la nación colombiana le hacen falta jueces, ¿no?, a los altos magistrados les sobraría juez. Tendría, imagínense, ¿cuántos jueces hay por 100.000 ciudadanos en Colombia? Entonces, ese tema, el presidente Petro anunció en sus anuncios de prensa sobre la Comisión de Reforma a la Justicia, que no ha sido totalmente clara, que no se metería con los temas de equilibrio de poder. Creo que esa comisión está pensando más en la Fiscalía, de manera un poquito más específica, y en la Procuraduría. Y me parece bien, me parece que son temas que hay que reformar, pero esos no son la reforma a la justicia. Lo que la gente está esperando, y lo dice también el presidente y el ministro Zuna, es que haya más acceso a la justicia. Más acceso a la justicia es más facilidad para acceder a la justicia, obviamente, es de perogrullo, pero también una justicia más célere, más fácil, más expedita. Entonces, eso no pasa por las famosas discusiones de tribunales de aforados, etcétera. Pasa por otros meridianos distintos que tienen que ver con presupuesto, con formación de jueces, con apertura de juzgados, con juzgados itinerantes, con una serie de medidas que se han, digamos, propuesto desde hace mucho tiempo. En el año 10, o sea, hace 14 años, la Comisión Bonivento hizo unas bastante interesantes propuestas de reforma a la justicia. Se formó esa comisión y a veces se retoman, a veces no.
pero llevamos por lo menos desde el año 10 hasta hoy 14 años de muy interesantes propuestas de reforma a la justicia, algunas muy intuitivas, otras con fundamento en información muy precisa. Y mi propuesta entonces, doctor Edgar, es una propuesta instrumental. Yo le propuse al gobierno Santos, al gobierno Duque y al propio ministro Zuna, ¿no? En Colombia se requiere una misión justicia, no una comisión de 6 meses, una misión con toda la barba que pueda recolectar o producir, si es necesario, la información necesaria para hacer propuestas que sean fundadas. Una misión justicia como lo fue la misión Kemmerer, como lo fue la misión Kerry, como tantas... En temas económicos. En distintos temas hemos tenido unas misiones que han dado muy buenos resultados. Entonces, aquí se necesitaría una misión justicia que permita cocinar previamente, preparar bien las cosas que hay que llevar al Congreso, no llevarlas en fase 1 ni en fase 2, sino mínimo en fase 3, es decir, ya con un grado de diseño muy alto, de manera que los congresistas sí puedan enriquecerlas, claro, para eso es la labor del Congreso, para eso es el Congreso, esa es su labor, pero no sobre materiales muy crudos, sino sobre materiales bastante elaborados. Lo que yo presencié durante mis 8 años de magistratura fue que llegaban al Congreso propuestas de reforma no bien trabajadas, ¿no? Se las entregaban ahí a los congresistas, que a su vez entraban en la fase de imaginación. Usted se acuerda de ese dicho, que no hay nada más peligroso que un yerno con iniciativa. Bueno, no hay nada más peligroso que andar presentando proyectos de reforma a una cosa tan importante como la justicia y dejársela a la iniciativa de los parlamentarios, ¿no? Sobre la base de propuestas no bien formuladas, no bien cimentadas. Si queremos hacer las cosas bien en Colombia, no hay sino una fórmula, que es la calidad total. Y estamos teniendo los síntomas de la trampa del desarrollo medio. O sea, es un país que va en la mitad, o sea, ya tenemos ingresos medios, ya no somos un país específicamente atrasado, digamos, pero estamos en esa fase media de la que no salimos, sino con alta calidad en las reformas, y en particular la reforma a la justicia tiene que ser hecha con alta calidad. Yo no le auguro buenos resultados a esta Comisión de la Justicia actual, e insistiría en que sí, como yo pienso, no, espero, ojalá tenga éxitos en algo, pero creo que no sería de todas maneras integral la reforma que proponga esta comisión, aún si tiene éxito en algún asuntillo como el de la Procuraduría, que yo estoy de acuerdo que es una entidad que hay que revisar profundamente, ¿no? En eso estoy completamente de acuerdo, pero creo que todo esto va a dejar en claro por enésima vez la necesidad de una misión justicia con toda la barba. Excelente, doctor Bula. Y aquí estamos precisamente en el despacho de uno de los magistrados de exponer, como el doctor José Gregorio Hernández. Y la voz del derecho sí quiere participar muy activamente en esa propuesta, doctor Bula. Bienvenida a esas ideas. Pero aquí, no solamente 14 años, doctor Bula, desde hace muchos años ha habido crisis en la justicia. Y faltan diagnósticos, como usted mismo lo plantea, pero entonces primero es el qué y después el cómo. Entonces, ¿cómo para finiquitar esta última pregunta, doctor Bula, porque el tiempo es oro cuando estamos al aire, el cómo? Pero fíjese, doctor Edgar, en esa pregunta que es interesante, la gente sí tiene justicia rápida a través de la tutela. Para allá iba, pero un país donde existe, y tuve la oportunidad de estudiar en Alemania, en la Universidad de Constanza, un intercambio académico, derecho constitucional, en un país donde hay 600.000 tutelas al mes. Eso no es justicia. Eso es un índice de que la justicia está fallando. ¿Por qué tenemos que...? Entonces pasemos todo a tutela y derechos de petición. Aquí hablábamos de que se necesita... Para reclamar el incremento de un servicio público se necesita una acción expedita. Más acciones de tutela, mejor dicho, especializadas. Entonces, esa parte es donde se necesita la misión que tú estás planteando, doctor Bula, para empezar
a recoger, porque hay elementos sueltos y hay que hacer una propuesta muy seria, porque el tema es muy serio y muy candente para el ser humano. Entonces, la pregunta, y sería tema incluso no de esta entrevista breve, sino temas de discusión en unos foros que vale la pena discutir. De acuerdo. Cuando me refiero al año 10 y a 14 años, me refiero a propuestas estructuradas, porque propuestas estructuradas en materia de justicia no ha habido sino, digamos, unas 3 que yo recuerde antes de la misión Bonivento. Hubo la pequeña constituyente de López, pero que se refería más a la estructura del sistema, ¿sí? Más que a los asuntos operacionales, precisamente porque era de rango constitucional. Hubo el acto legislativo número 1 que logró su aprobación el presidente Turbay y que la Corte Suprema declaró inexequible, que también tenía cosas interesantes. Y algunas propuestas en el gobierno de Uribe que no prosperaron. Bueno, y actuaciones de Uribe como cerrar el Ministerio de Justicia y fusionarlo con el del Interior, y luego hubo que volver a establecer el Ministerio de Justicia. Pero en realidad el único instrumento sistemático que existe, digamos, en las últimas décadas, es el informe de la misión Bonivento. Y hay otros instrumentos que han bebido en esa fuente, algunos no tanto, pero en estos años, desde el 10 hasta hoy, se han producido piezas de Alfonso Gómez Méndez, piezas de Esguerra, piezas de Yesid Reyes, de sus ministerios, digamos, piezas del Consejo de Estado, piezas de la Corte Suprema de Justicia, piezas de justicia, piezas de excelencia en la justicia. Todo eso está por allí. Y se necesitaría que en una nueva, digamos, versión del Consejo Superior se lograra, digamos, y para eso la misión Justicia, porque no lo tenemos del Consejo Superior hoy en día, se lograran piezas como las que ha mencionado. Ahora, en realidad, digamos, hay que examinar también por qué la tutela. Entonces uno encuentra datos duros, por ejemplo, ¿qué porcentaje de la acción de tutela tiene que ver con derechos de petición no resueltos? Pues entonces, ¿cuál es el remedio? Pues hay que ir a la fuente. Si el derecho de petición no es bien atendido, hay que buscar la manera de que se atienda bien el derecho de petición. Esa es la manera de descargar la tutela, no poniendo más jueces para tutela, sino descargando la fuente. Si la acción de tutela se produce demasiado en temas elementales de salud, ¿no? Como unos pañales para un enfermo, pues entonces hay que ir a la fuente, porque el espíritu del Código de Procedimiento Administrativo, de lo contencioso administrativo, era precisamente es ese, el espíritu de resolver los problemas en sede administrativa y no en sede judicial, dicho en castizo. Resolver los problemas directamente en la oficina que corresponde y no tener que llevarlo todo a que el juez me lo resuelva, porque la vuelta es, pido los pañales, no me los dan, voy donde el juez, hago la tutela, me da la sentencia, vengo y pido los pañales con la sentencia, entonces sí me los dan. Entonces toda esa vuelta que di... Se demora en dárselo. Toda esa vuelta que di implica burocracia, papelería, eso no tiene sentido, ¿verdad? Desgaste. Habría que resolver muchos problemas en sede administrativa y descargar por esa vía la tutela, y habría que sincerar la tutela, porque si no terminaremos sencillamente metiendo todo en tutela y entonces tendremos una justicia verdaderamente, la tenemos expedita, o sea, en la tutela es expedita, ¿no? Claro, y además, si me cargan de tutelas como juez, ¿no? Pues con mayor razón los procesos que no son propios de la acción de tutela van a tener que esperar, porque en la tutela me fuerzan a estudiarlos de manera más célere, más expedita. ¿Qué hago con los otros? Pues tienen que esperar, ¿no? Y entonces agravo, es decir, el tema hay que verlo sistémicamente. ¿Quién va a ver eso sistémicamente? ¿Se puede ver sistémicamente sin una misión justicia? Lo dudo mucho. Perdóneme, pero esa es un planteamiento muy serio suyo para que al internauta de La Voz del Derecho le diga un mensaje, como cierre de este programa, un mensaje, porque la justicia no falla per se con los jueces, la justicia falla por la situación económica y social, lo acaba de plantear. Entonces es un mensaje de cierre. Mi mensaje va a ser para dejarlos pensando, más que para satisfacer. Hay una frase que escuché hace mucho tiempo, que una vez me dijeron, es que un país tiene los políticos que se merece.
Interesante. Después escuché, un país tiene los jueces que se merece. Interesante. Pero resulta que no. Resulta que, por ejemplo, yo pienso que en Colombia el país no tiene los políticos que se merece. El país merece mejores actores políticos, ¿no? Es decir, creo que no hay una correspondencia entre el nivel ético general del país, que no es la maravilla, es decir, no estamos en Finlandia, ¿no? Pero creo que la actividad política está por debajo, bastante por debajo del nivel ético promedio de la población colombiana, por razones especiales. Y en el caso de la justicia, con el debido respeto, pienso exactamente lo contrario. Si este país tuviera los jueces que se merece, la justicia colombiana sería muy complicadamente, permítame muy complicado esperar de una justicia que tenga el promedio de la sociedad colombiana, que tiene una ética pero no es tan alta como Finlandia, ¿no? Si los jueces, yo creo que la judicatura en Colombia es, digamos, éticamente está por encima del promedio colombiano. Además, esa es su obligación, claro. De eso se trata. Nosotros hemos dicho, ha sido mi prédica hace años, que la palabra juez es autocontenida. ¿Qué significa? Que no existen jueces corruptos, eso no existe, porque si es corrupto no es juez, ¿no? Si al Atlético Bucaramanga le pita un juez, ¿no?, que está en favor del otro equipo, ¿qué van a decir los bumangueses allá en su estadio? Que el otro equipo tiene 12 jugadores, los 11 que están en el campo más el que está vestido de negro. Entonces, para ser juez, ¿no?, eso lleva de suyo intrínsecamente la condición de imparcialidad. Claro. De manera que juez parcializado no existe, porque entonces no es juez. No, pues. Y de la misma manera, si yo digo, este es un juez imparcial, estoy en una redundancia, ¿no? Porque si es juez, tiene que ser imparcial. Entonces, naturalmente, de los jueces de la judicatura se espera el más alto nivel ético, ¿verdad? Y yo creo que en Colombia, y mi mensaje a la gente en general es, ustedes se imaginan que la judicatura colombiana se comportara sencillamente como se comporta la gente, que somos bastante tramposillos en general. Ahora, repito, eso en relación entre la judicatura y el medio de la ética de los colombianos. Si mido la media ética de los colombianos con la política, me da exactamente la fórmula al revés. No es esa la política que nos merecemos. Muy interesante. Le agradecemos mucho, doctor Bula, por sus apreciaciones. Sé que esto le llega al país entero. Ahí hay una escucha muy pendiente de estos planteamientos muy serios. Agradecemos al ingeniero Luis Daza, un saludo especial a nuestro director general, doctor José Gregorio Hernández, y nos vemos en los foros de la Reforma a la Justicia, que van a estar invitados ustedes directamente, y con seguridad nos va a acompañar el doctor Germán Bula Escobar. Mil gracias y hasta un próximo programa. Han escuchado Derecho Urbano e Inmobiliario, las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Condujo Edgar Barajas Ortiz, un programa de La Voz del Derecho, radio especializada.